having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol. Es importante entender que acá en Colombia se viene trabajando duro, de manera fuerte, en acuñar los conceptos y las realidades que estamos viviendo frente al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación global. Pues bien, a propósito de esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Greenpeace Colombia y Sentimientos Públicos presentaron los resultados de la primera encuesta nacional de medio ambiente. Bien interesante analizar esos resultados. Uno de ellos que realmente me impacta y llama poderosamente la atención. El medio ambiente importa a 9 de cada 10 colombianos que han contestado, han participado de esta encuesta. Pues bien, para hablar de este tema, saludamos a la coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, Laura Caicedo. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola Fidel, nuevamente muchas gracias por la invitación a este espacio y a toda tu audiencia. Qué importante poder hablar sobre estos resultados de la encuesta en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y como tú bien lo dices, 9 de cada 10 colombianos se interesan por este tema, así que exploremos un poco los resultados y analicemos qué significa esto. Claro que sí, sin duda, Laura, porque yo creo que hemos tenido lecciones bien interesantes, ¿no? Bogotá, racionamiento de agua, altísimas temperaturas en La Guajira, el tema de la radicalización del comportamiento de lluvias, en fin, la misma pandemia, ¿no? Que tuvo que ver muchísimo con la manipulación de especies, lo que ocurre aquí con la pérdida de bosque en las selvas, su relación con el agua, la relación con la seguridad alimentaria, la salud pública. Todo esto nos ha llevado a entender que estamos íntimamente ligados con el tema ambiental, que hay una crisis y que a 9 de cada 10 colombianos nos importa. ¿Qué lectura tienes justamente de ese primer dato tan valioso? Bueno, lo primero que debemos decir es que esta encuesta nacional de percepciones ambientales revela que hay una ciudadanía consciente en nuestro país, una ciudadanía que está preocupada y, lo más importante, dispuesta a actuar frente a la crisis ambiental. Y en este momento, desde Greenpeace y desde todas las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental usar estos resultados para canalizar la energía de la ciudadanía, para que esa energía se transforme en acción. No solamente sea un interés, sino que se movilice hacia políticas públicas, y eso se hace a través de educación ambiental, de acciones concretas que nos permitan salir de todas estas problemáticas que tú muy bien has mencionado. Y hay un dato fundamental, y es que hay 5 temáticas que le llaman mucho la atención a la ciudadanía como problemas centrales del país, y la primera fue nombrada por el 50% de las personas encuestadas, y son los residuos y los plásticos. Si bien tú hablaste de deforestación, hablaste de olas de calor, hablaste de un montón de temas que están todos interconectados, hoy vemos que para la ciudadanía colombiana la emergencia climática y ambiental no es abstracta. Ya las personas la sufren en todos los lugares, en zonas rurales y ambientales, pero para las personas lo más crítico es lo que está al frente: la basura y los residuos en un país donde se produce más de 1 millón de toneladas de plásticos al año y solo se recicla el 25%. Para nosotros, desde Greenpeace, esto demuestra que la ciudadanía está empezando a entender que son problemas interconectados cuando hablamos de la crisis ambiental con la crisis climática, y son los aumentos de la temperatura y las variaciones climáticas a raíz del aumento de gases de efecto invernadero. También se conecta con la pérdida de biodiversidad y, por último, con la contaminación plástica. En este caso, esto lo que nos quiere decir es que la ciudadanía está empezando a sentir en su día a día los impactos y cómo esto le afecta en la alimentación, cómo una ola de calor te genera un desmayo, cómo que el río esté contaminado de plásticos te genera una alimentación con unos pescados que te van a llenar de microplásticos el cerebro y el estómago. Así que esto ya no es lejano, esto está en el día a día. Y esto es una gran oportunidad para que la ciudadanía empiece a cuestionarse ahora, oye, ¿cómo podemos proponer soluciones? Claro, sin duda. Y mira,
Mira que eso es muy valioso, Laura y oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol, en un contexto nacional, miremoslo. Estamos a puertas de lo que serán elecciones tanto a Congreso como a la Presidencia de la República el año entrante. Y lamentablemente el debate se queda en ese escenario insulso de la polarización que aburre tanto a la ciudadanía, que solo le interesa a los políticos. Pero como tú lo dices, es el momento de transformar el interés en acción efectiva y sostenida. ¿Será que ya llegó el momento de que exijamos todos los ciudadanos partícipes de forma activa a candidatos que integrarán Senado y Cámara y al futuro o futura presidenta de la República esta agenda que compromete respuestas frente al tema de los residuos, respuestas frente al impacto de calentamiento global, y que los políticos dejen ya esa peleita insulsa de tantos años y de verdad se ocupen de temas trascendentales que tienen que ver con todo: agricultura, salud, desarrollo, relacionamiento con la naturaleza? Laura, ¿tú qué opinas? Sí, mira, este es un tema transversal, como tú lo mencionas, y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la protección del medio ambiente es la protección de la vida y por ende eso es realmente lo que significa hablar de desarrollo. Para nosotros es fundamental mencionar que si bien no hemos visto avances, esto se ha debido también a que conciencia no siempre se traduce en acción institucional. Hay unas barreras estructurales en nuestro país y esto va desde la falta de voluntad política hasta intereses económicos que están priorizando el corto plazo en la toma de decisiones y un sistema que ve ese desarrollo extractivista como positivo, y es dañar nuestros ecosistemas cuando protegerlos es nuestra mejor alianza para poder enfrentar la crisis climática. Y aquí vemos una oportunidad, y es que vemos que la ciudadanía quiere actuar. Claro. La ciudadanía está diciendo, me está preocupando, y esto no tiene que ver, según los resultados, ni de edades, ni de regiones, ni de estratos socioeconómicos. Y este es el momento para sumar una presión ciudadana. ¿Y eso cómo se logra? A través de la generación de datos, a través de la generación de campañas de conciencia ciudadana y a través de la co-creación de soluciones. Y ahí entra el rol de organizaciones como Greenpeace, donde este resultado va a ser un insumo para la creación de campañas orientadas a los dolores que tienen los colombianos, que recordémoslo, son residuos y plásticos, contaminación atmosférica, de la cual estuvimos hablando hace poco en un episodio sobre la contaminación de calidad del aire, cambio climático, contaminación por minería y deforestación. Ahora, ¿cuál es la prioridad para nosotros con estos resultados? Es empezar con dolores que son nacionales, como los residuos, para poder poco a poco movilizar a la ciudadanía, tener mayor participación, fortalecimiento del criterio y la opinión, para que cuando vengan esas elecciones que tú mencionas, la ciudadanía pueda entender no solo el problema, sino sus causas. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Cuáles son los impactos en mi cotidianidad? Y yo como ciudadana y ciudadano, ¿qué responsabilidad tengo? ¿A qué tipo de economía estoy contribuyendo? Y pueda tener una opinión informada que les permita movilizarse, exigir políticas públicas más efectivas, y esto luego ya nos va a llevar a soluciones más estructurales, como por ejemplo hablar de la deforestación, de la transición energética, que requieren una masa crítica de ciudadanos movilizándose. Pero por ahora la invitación inicial es a que la ciudadanía personalice estos datos y empiece a pensar cómo puede transformar sus acciones y sus hábitos diarios hacia una mejor Colombia, ¿no? Claro, y es el entorno, y mira que acá todos somos partícipes con un valor altísimo, pero tremendamente alto, porque estamos hablando de manejo de residuos. Allí todos tenemos un papel que jugar. El tema de los plásticos, su reducción, sin duda, lo hemos conversado, la contaminación, la calidad del aire, el efecto del cambio climático. Esta es una agenda que no tiene ningún color a la hora de ponerlo en ese estatus de opinión o de política, pero sí es una agenda, Laura, que nos obliga a transformar mucho de lo tradicional que tenemos como cultura, como colombianos en este caso, y ver que está teniendo una participación altísima los jóvenes. No me dejen afuera a los adultos. Creo que los jóvenes están en un rango de 5 a 95 años, pero cada vez más veo en parques adultos haciendo compost, en fin, vinculándose de forma activa en esos pequeños hechos o encuentros que representan un cambio de nuestra cultura frente al tema ambiental. ¿Cómo lo ves? Bueno, los jóvenes son un aspecto o una población fundamental, tú muy bien lo has mencionado, y no solamente, por ejemplo, para la lucha de plásticos, sino para absolutamente todo.
Incluirlos es fundamental porque aquí vamos a hablar de un concepto que se llama intergeneracionalidad e Total. interseccionalidad. ¿Qué es eso? Que no podemos solamente hablar de las poblaciones adultas, sino que la juventud de hoy en día ha nacido en un mundo donde la palabra crisis climática ya existe. Muy diferente si hablamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ellos han ido viendo paulatinamente qué es eso, mientras que la juventud hoy en día es la que está en primera línea de los impactos de la crisis climática. Entonces ellos muy bien no solamente pueden ser quienes lo enfrentan, sino que son esa voz clave para liderar iniciativas con creatividad, con urgencia, con compromiso. Y por eso... Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. Desde Greenpeace para nosotros es supremamente fundamental unir esos saberes, esas experiencias, esas voces distintas desde los territorios, desde las comunidades locales, desde los recicladores, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades locales, los activistas, todos los jóvenes que están en nuestro país son claves para poder co-crear esas soluciones más justas. Y ahí viene la educación y la formación y el trabajo con organizaciones también de juventudes. Hace un par de días tuvimos, por ejemplo, un webinar donde estuvimos hablando de la desplastificación de nuestras vidas, y eso lo hicimos con un grupo de jóvenes que nos tocaron la puerta y nos dijeron ¿por qué no creamos un espacio para cuestionarnos este problema y poder divulgar esto y movilizar a los jóvenes que están tan deseosos de hacer algo, pero en muchas ocasiones no saben cómo? Y ahí viene el rol de organizaciones como las de la sociedad civil, que buscamos y podemos canalizar todo ese deseo y ese poder y entregarle a la ciudadanía herramientas para que se puedan fortalecer. Y en este caso, la juventud, en la encuesta vemos que presenta un reto, y es que los jóvenes saben que hay luchas ambientales, pero están un poco desconectados de la sociedad civil, y ahí hay que rediseñar estas estrategias de comunicación para seguir colaborando con ellos y ofrecerles espacios reales, no simbólicos, que puedan permitirles a ellos actuar y liderar no solamente en sus territorios, sino en espacios nacionales, como por ejemplo el año pasado en la COP16, donde vimos a muchos jóvenes y organizaciones juveniles trabajando por la protección de los ecosistemas, y desde Greenpeace también ofrecemos el espacio de vincularse con nuestro voluntariado. En Bogotá, por ejemplo, donde hay más de 40 personas que nos apoyan y se involucran a trabajar por la protección ambiental y generar también educación en la ciudadanía. Sí, algo que he leído de todo este trabajo, de los resultados y análisis de la encuesta, es que la ciudadanía espera menos confrontación y más formación, herramientas y espacios de acción. Sin duda, esa es la línea en la cual pues, se debe apuntar para un trabajo efectivo, una participación contundente y cambios en el tema de justamente de los factores que nos están afectando por la manipulación del ambiente, del calentamiento global y demás. Laura, en Colombia ya hemos visto cómo con el tema animalista las corridas de toros se han desestimulado en algunas ciudades, lo propio está haciendo con las corralejas. Mira que en situaciones donde se creía imposible, pues ha sido posible. Acá, Colombia es un escenario aún viable frente a otras naciones donde ya el impacto del calentamiento global es devastador. La encuesta tiene un rango de optimismo interesante, ¿no? 6 de cada 10 colombianos creen que estamos a tiempo de evitar un colapso ambiental. Mira, lo que estás mencionando es supremamente fundamental. La ciudadanía sí cree que el cambio es posible, pero lo más importante es que se ven como el centro del cambio, y eso para nosotros ha sido fundamental, que la ciudadanía se reconozca como el actor principal. Y el cambio sí es posible, y para eso un ejemplo, y es que hace un par de años iniciamos una campaña que se llama Mejor Sin Plásticos, con la que en conjunto con una coalición de otras organizaciones de la sociedad civil demandamos la creación de una ley de plásticos de un solo uso. ¿Y qué pasó? Hace un año, hace casi un año, porque en julio de este año va a cumplir un año la entrada en vigor de la ley 2232,
que prohíbe la ley de plásticos de un solo uso, y eso fue gracias a la participación ciudadana y a la independencia de organizaciones como la nuestra. Recordemos que el que seamos independientes nos permite a nosotros tener agenda propia, la agenda impuesta por los intereses de la ciudadanía, no la agenda impuesta por el sector privado, por gobiernos, por nadie más que el poder ciudadano. Entonces el cambio sí es posible, pero es muy fundamental que nos coordinemos y nos organicemos hacia un objetivo común. Si alineamos esfuerzos y podemos canalizar a través de este tipo de encuestas qué le duele a la ciudadanía, esto es un catalizador de movilización social. Entonces, sí es posible el cambio y esto nos lo está demostrando la encuesta. Ahora la gente se pregunta por dónde empezar. Y aquí con este tipo de entrevistas les decimos a la ciudadanía que se sumen a nuestra organización, que se sumen al movimiento ciudadano, que sigan escuchando este tipo de programas porque ahí empieza a despertarse ese interés que luego les va a dar a ustedes la herramienta para poder actuar. Y en el caso de que se lancen campañas, por ejemplo, sobre la petición de una ley de plásticos, de un tratado, global de plásticos, que es lo que vamos a empezar a pedir ahora, la ciudadanía va a poder saber, oye, el plástico es dañino, genera un microplástico, me está afectando mi salud, está afectando la salud de los ecosistemas oceánicos y de los mares y los ríos de nuestro país, voy a apoyar esta iniciativa. Entonces, eso es lo que vamos a lograr ahora al tener esta información y ver que hay una gran parte de la ciudadanía interesada y proponerle esas soluciones para que la ciudadanía sepa qué hacer. Claro. Y Laura y oyentes, sin duda, acá se requiere justamente eso, ese relacionamiento, por ejemplo, Greenpeace, población Greenpeace, con ideas claras, con elementos de juicio y también con soluciones prácticas o con acciones directas, que eso nos quede esto en un discurso. Yo recuerdo a mis tíos hippies cuando comenzaron hace 30 años a hablar de, ojo, la alerta por la pérdida de biomas en la Amazonía y todo ello, y nadie les paraba bolas, y se quedó solo en el discurso y no en la acción. Llegó el momento de un relacionamiento efectivo, población, ideas y acciones concretas. Totalmente. Es fundamental que haya más canales de comunicación y por eso hoy las redes sociales, el podcast, la radio siguen siendo unos elementos claves de vinculación y de relacionamiento uno a uno. En nuestro caso, nosotros hemos dispuesto diferentes medios, tenemos una página web, tenemos un Instagram, donde nos pueden encontrar como Greenpeace Colombia, donde estamos a través de campañas educativas extendiendo toda esta información, pero también generando espacios de diálogo, espacios donde es importante que la gente también se sume, que comparta sus ideas, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes que ya hemos visto que están interesados, pero no saben cómo vincularse, cómo unar esfuerzos para seguir trabajando. Y hoy en día, donde tenemos tanta sobreinformación o sobreexposición a diferentes tipos de contenido en redes sociales y no sabemos cómo distinguir qué es cierto de lo que es mentira, ¿no? Sí. Es fundamental saber a dónde acudir y saber qué tipo de información recibir, porque hay una gran cantidad de información que también puede ser mentira sobre la crisis climática y hoy vemos mucho negacionismo, ¿no? Mientras que la ciencia ya nos ha demostrado que vamos en aumento. El 2024 fue el año más caliente en la historia, según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, esto se trata de ciencia, esto se trata de datos. Y ese debe ser el fundamento de la producción de contenido e información y de la forma en la que abordamos este problema. Claro. Bueno, finalmente Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, tu reflexión, tu mensaje, ¿qué mensaje poderoso quieres transmitir a los millones de oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo de esta primera encuesta nacional de medio ambiente? Y el dato contundente, 9 de cada 10 colombianos está con alto interés para saber actuar, tener papel protagónico frente a la crisis ambiental. ¿Cuál es ese mensaje que quieres compartirnos? Bueno, compartiré un par de mensajes. El primero es que hay esperanza y esa esperanza hay que mantenerla, pero esa esperanza debe estar alineada de actos. Y el momento de actuar es ahora. No podemos permitir que el escepticismo se convierta en resignación. Sabemos que Colombia enfrenta muchísimos retos, pero asimismo también tenemos pequeñas victorias y eso es por lo que tenemos que seguir manteniendo y luchando para poder encontrar la transformación que tanto estamos deseando en el país. Y adicionalmente, reconocer que los colombianos están dispuestos a liderar ese cambio ambiental. Y esto es una oportunidad para movilizarnos de forma ciudadana y promover políticas públicas inclusivas que lleguen a los territorios y que respondan a lo que las personas están pidiendo y están necesitando. Hoy
no solamente hoy, sino esta semana es una semana crucial porque se están sumando diferentes situaciones o fechas conmemorativas clave. Hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, el sábado el Día Mundial de los Océanos y adicionalmente hoy les estoy hablando desde Panamá, donde estoy participando representando a Greenpeace en una consulta regional de GRULAC donde se está discutiendo cómo vamos a afrontar un posible tratado global de plásticos para reducir la producción de plásticos. Y si vemos son 3 temas claves que unen la triple crisis planetaria: clima, biodiversidad y contaminación. Aquí el mensaje también es a que la ciudadanía empiece a ver las problemáticas de manera integrada, no de manera separada. Hasta que no empecemos a darnos cuenta que todo lo que hacemos impacta de una u otra manera, positiva o negativa, todo en el ecosistema, no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos, pero lo vamos a lograr y aquí la primera invitación es a movilizarnos. Ya la información está, los datos están, ahora vamos a pasar de la reflexión a la actuación. Muy bien. Pues Laura Caicedo, Laura, gracias por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Éxitos allí en Panamá en esta importante reunión y adelante con toda la gestión desde Greenpeace Colombia. Te deseamos un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Fidel, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero estar por acá nuevamente. Invito a todas las personas a que se sumen a Greenpeace para que podamos encontrar esa transformación que tanto deseamos. Haces parte de Planeta Caracol. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou.